Creo que nosotros vivíamos en una falsa democracia, una democracia de apariencia, una democracia de maquillaje, que por la vía de los hechos era un régimen realmente opresor, un régimen en el cual no había posibilidad de expresarse, ni de tener un proyecto de vida, ni de pertenecer a un proyecto de país. Sencillamente esto era un territorio expoliado por una élite política y económica que le entregó las riquezas a las transnacionales. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales, acuerda. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida, el derecho a huelga queda suspendido, la libertad de manifestación pública queda suspendida. Autorizar el decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, Carlos Andrés Pérez. Se suspenden las garantías constitucionales. Había un pacto que se llamaba Pacto de Punto Fijo entre los factores de la derecha y de la oligarquía venezolana. Allí se alternaban en el gobierno a través de ese pacto los partidos Acción Democrática y COPEI, representantes pues de la oligarquía venezolana. Y la situación para el pueblo era una situación de exclusión total, de gran explotación, donde se pasaba muchas necesidades. El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo que se firmó en el año 1958, pero en 1958 que empezó a funcionar en 1959. El fin de ese acuerdo se realizó con los tres partidos, fundamentalmente el Partido Acción Democrática, el Partido COPEI y el Partido URD, y su objetivo era fortalecer la democracia. Por supuesto, ahí no participó la izquierda venezolana porque era un partido de muy poca participación política. Una democracia avalada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, pero una democracia que nuestro pueblo no podía ejercer. Era la democracia, entre comillas, en realidad la dictadura de las oligarquías, de las transnacionales y de las élites políticas y económicas gobernando para su beneficio y para su bolsillo, y el pueblo sobreviviendo a duras penas, pero también construyendo su esperanza. Controlaban incluso lo que nosotros venimos analizando como fraudes electorales, que no solamente se practicaron en Venezuela, sino en casi toda América Latina, ¿no? Donde la votación, al ser una votación manual, ni siquiera era respetado lo que el electorado depositaba en su voto, sino que incluso había en el acervo cultural venezolano un dicho que decía acta mata voto. O sea, independientemente de los votos que tú realizaras, ellos luego en las actas políticamente negociaban y cambiaban la realidad del voto popular. Los gobiernos anteriores utilizaron a nuestro pueblo, que lo trajeron de los llanos, de donde producíamos la gran riqueza que era la ganadería, la agricultura, el agua, la preservación del agua y de nuestra tierra, y todo eso fue abandonado, porque ellos decidieron que era mejor tener un pueblo abandonado en los cinturones de miseria, como antes se le llamaba, y tener ese pueblo que lo manipulaban con una bolsa de comida y una latica de zinc para arreglar su casita, ¿no? Su rancho, como le decimos aquí en Caracas. Lamentablemente el sistema democrático después trajo consigo algunos vicios también, y en la segunda mitad de lo que fue un proceso democrático de 40 años hubo el colapso de las organizaciones políticas, unas denuncias permanentes de corrupción en la administración pública, y eso degeneró un conflicto social muy importante que trajo como consecuencia el triunfo de Hugo Chávez en la presidencia de la República. Esa era Venezuela, se negaba el derecho a la salud, el derecho a la educación se cumplía a medias, no voy a desconocer tampoco los esfuerzos que hicieron algunas personas en particular, pero me refiero a las políticas de Estado. No había políticas de Estado, en mi opinión, para efectivamente pensar en la educación, en el bienestar, en la alimentación, en el crecimiento, en la emancipación de nuestro pueblo. Eso cambió desde que el pueblo venezolano tomó la decisión de acompañar al presidente Chávez en el proceso electoral de 1998.
Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Mira, yo creo que Chávez ha logrado tener una conexión con un pueblo muy importante. Bueno, Chávez es un gran artista. Chávez le sabe hablar, Chávez sabe decir las cosas, los problemas que existen en toda la democracia. El país le creyó, unos le creyeron y ganó. Pero sería innegable decir que el presidente de la República tenía un liderazgo importante. Después del año 1999 hemos vivido distintos intentos de golpe de Estado. Vivimos el golpe de Estado político-militar en abril del año 2002. Luego, en diciembre de ese mismo año, vivimos otro intento de golpe a través de la industria petrolera, fue el sabotaje de la industria petrolera nacional. Cada vez que la revolución ha intentado ganar espacios soberanos para la población, con una ley de tierras, con una ley de hidrocarburos, con una ley de pesca, la oposición inventa pone en práctica, no es que inventa, ejecuta un plan desestabilizador que tiene como objetivo único sabotear la revolución, desconocer la institucionalidad y dar al traste con el gobierno de Hugo Chávez. Eso se vivió también en un periodo aquí en que la oposición tenía presencia en la Asamblea Nacional. Nosotros venimos de una historia de lucha, no lo podemos olvidar, una historia en la que el presidente Chávez es nuestro conductor, es nuestro guía y estamos con él y lo acompañaremos siempre. Pero antes incluso del presidente Chávez, nuestro pueblo también había tenido experiencias de batalla, experiencias de lucha. Nosotros venimos de un proceso de lucha armada traicionado por quienes ahora critican a la revolución bolivariana. Nosotros estamos en un proceso de ampliación de la democracia. La democracia antes era reservada para una élite y para los grupos dominantes de la sociedad. Este proceso ha expandido la democracia a todos los aspectos de lo social. Ha profundizado la participación política. Hoy participa gente que antes no participaba. Tenemos niveles de concurrencia a los procesos electorales como no existían en el pasado. Tenemos procesos electorales de todo tipo, a todo nivel, continuamente todos los años. El pueblo es permanentemente consultado para las grandes decisiones, el pueblo es consultado para los puestos de elección popular y el pueblo es consultado si quiere que esa gente que fue electa permanezca hasta el fin de su mandato. Hemos observado de que estamos a la vanguardia de lo que es los derechos constitucionales de 40 pueblos indígenas y además de 7 leyes que hemos estado aprobando en nuestra Asamblea Nacional de la República Bolivariana. Esos son logros que digamos que en 10 años jamás en los tiempos republicanos se habían hecho. Y comparando a la Constitución de 1971, que solamente hay un solo artículo que hablaba de los pueblos indígenas. Claro, en aquellos tiempos, imagínense, en aquel tiempo que hablamos de la Cuarta República, nosotros, yo como venezolano, mis padres palestinos, nos ha afectado bastante porque en aquel tiempo no podíamos decir somos palestinos o somos árabes, podíamos hablar. Hoy en día, con orgullo decimos que somos palestinos, todo el mundo sabe lo que es Palestina, la causa palestina, hablan y dicen las cosas, todo lo hablan sin miedo, tenemos libertad y eso gracias al comandante Chávez. Con lo que es el acceso a las distintas instituciones y poderes del Estado, como en el caso de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, además de espacios institucionales dentro del Ejecutivo Nacional, como también del Ejecutivo Regional, gobernaciones y alcaldía, en la cual nosotros venimos exigiendo la participación nuestra. Y pudiéramos decir también en materia de salud, en materia de educación, que ya casi miles de jóvenes indígenas han estado incorporándose al sistema de educación superior. Amén de que también estamos teniendo la oportunidad de crear lo que son las distintas universidades interculturales indígenas. Nosotros en este momento creo que estamos gozando de un sistema en construcción
de democracia socialista que creo que puede ser ejemplo para otros países y que por eso nos tienen tanto miedo. Por eso Estados Unidos no quiere el complejo industrial militar de Estados Unidos, ni siquiera estoy responsabilizando a Obama, que hoy está y mañana puede no estar. Uno de los logros más importantes es la ley sobre la soberanía alimentaria. Ya nosotros no nos pueden manipular con que de repente venga una empresa transnacional que esté aquí instalada en Venezuela y el día de mañana ellos vengan a decir, vamos a cerrar la fábrica y no distribuimos más arroz. La tomamos, porque esa empresa no es de ellos, está en territorio venezolano y podemos expropiarla. En las últimas elecciones parlamentarias la oposición política se retiró porque tampoco tenía proyecto político. Cuando vio que estaba perdida, simplemente una semana antes de las elecciones se retiró. Nosotros esperamos que no lo haga en este momento, ¿no? Yo fui candidato en ese momento y recuerdo que al cerrar las urnas de votación de una rueda de prensa para decir que eso que había ocurrido había sido un gravísimo error porque no se pueden entregar los espacios. Yo creo que la fuerza del voto, ningún demócrata debió oponerse. La vez pasada se planteó eso por la gran exageración del gobierno en el uso y el abuso del control del Consejo Nacional Electoral. Quienes en este momento dicen que en Venezuela no hay democracia son los responsables de la falta de democracia del pasado, de la represión de los crímenes y los asesinatos del pasado. Nosotros en este momento, no solamente la democracia formal, la de las elecciones, podemos pasar cualquier examen internacional, incluso tenemos una figura que en otros países no existe, que es la del referéndum revocatorio. El presidente Chávez, ese señor que está en el Palacio de Miraflores, se sometió valientemente a un referéndum revocatorio y lo ganó, porque esa fue la voluntad mayoritaria de nosotros como pueblo venezolano. Estos candidatos que hoy se lanzan nuevamente al ruedo político son los viejos candidatos dirigentes de la misma oposición que vienen del Pacto Punto Fijo. Ahora incluso muchos de ellos que vienen de Acción Democrática y COPEI están divididos en una serie de partidos tratando de ocupar el espacio político que han perdido esos partidos mayoritarios de ellos en la antigüedad, que eran Acción Democrática y COPEI. La oposición es una oposición bien enferma en Venezuela que además de todos esos elementos y características, en algunas ocasiones una de las razones de la pérdida de la oposición es la división de los votos. Hay varios candidatos en algunos circuitos, hay contraopiniones uno contra otro dentro de la oposición. Yo creo que la oposición venezolana tiene unas características específicas muy definidas. Primero, no tiene liderazgo. Segundo, no tiene proyecto político, no tiene propuesta para el país, no se sabe qué es lo que ofrecen. Tercero, carecen de ideología, o sí tienen ideología. Su ideología es la ideología del dinero, la ideología del capital y con ello la ideología que impone el imperialismo. Es una oposición que está asignada por sus relaciones con el imperialismo estadounidense. Mírame los ojos. Espera que te pongo la mamá ahí del mundo. Lo vamos a echar con la mano. Mira, yo me reuní con el presidente de los Estados Unidos, como me he reunido con otros altos mandatarios de distintos países del mundo, con parlamentarios, con dueños de medios de comunicación. Nombre: María Corina Machado. Edad: 42 años. Profesión: empleada de George W. Bush. Directora de Zúmbate, organización especializada en promover el golpismo por la vía electoral. Candidata a diputada,
María Corina asegura defender vehementemente los intereses nacionales, como revelan estas fotos tomadas por casualidad en Washington. La diva de Zúmbate demuestra además un enorme talento para el arte. Sus frases parecen salidas de un teleprompter y pronunciadas con la entonación del mejor recitador. Tenemos que rescatar el futuro que nos han arrebatado. Este proceso implacable en contra de la familia. Durante estos años he recorrido mi país muchas veces de arriba abajo. Nuestra María Corina, tan sencilla, ha recibido también partidas multimillonarias para su pecunio desde la USAID y la National Endowment for Democracy, aunque ella seguramente no lo reconoce por modestia. Pero ninguno de estos méritos se compara con lo que parece ser su mayor virtud: esconder detrás de esta sonrisa predecible e invariable su condición de firmante del decreto Carmona y aventajada actriz golpista. Nosotros no tenemos ningún apoyo internacional. Nosotros lo que tenemos es personas que intercambiamos informaciones, o sea, le transmitimos lo que está sucediendo en Venezuela. En abril de 2005, un correo electrónico de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, dirigido al Departamento de Estado y al Consejo Nacional de Seguridad, rendía cuenta de las actividades planeadas y ejecutadas para un propósito oculto: fortalecer a los partidos de oposición en Venezuela. Firmado por el entonces embajador William Brownfield, el correo detallaba cómo el gobierno estadounidense se involucraba directamente y sin rubor en la política venezolana. Brownfield relata cómo a través de dos fundaciones privadas, una del Partido Demócrata y otra del Republicano, invirtieron $1 millón entre 2004 y 2005 para ayudar a los partidos contrarios al gobierno del presidente Chávez. Es una oposición apátrida, que no piensa en la patria. Ellos lo que piensan es precisamente ponerle la mano al petróleo, ¿verdad? Nuevamente, malversar los fondos públicos, ¿verdad? Lucrarse esa oligarquía, que es parasitaria, ¿verdad? Una oligarquía que es apátrida, una oligarquía, digamos, vendida a los más bajos intereses del imperialismo norteamericano. Ahora ese pueblo que ha despertado, que ha sido dignificado, que ha sido tomado en cuenta y que se sigue tomando en cuenta, porque ahora con estas elecciones del 26 de septiembre, lo que estamos buscando es seguir transfiriéndole el poder al pueblo. Que ese pueblo que se ha ido superando en estudio, en formación política, en cuadro político, en organización popular, ahora comience a legislar. Que sean ellos los que digan cuáles son las leyes que se necesitan y cuáles son las propuestas, qué leyes hay que modificar, cuáles hay que anular. Victoria Popular, la parroquia más combativa de Caracas. Mira, yo creo que nosotros vamos a tener una mayoría importantísima en este proceso electoral en cuanto a los votos. Creo que vamos a ganar electoralmente. El presidente Chávez obtendrá una inmensa mayoría en la Asamblea Nacional que le garantizará seguir impulsando las transformaciones sociales y económicas del país. Esta vez el señor Chávez tiene contados sus días, porque la fuerza del voto, la fuerza popular está del lado de la alianza opositora y le vamos a ganar las elecciones. En sus mejores momentos podría estar alrededor de los 38 al 40% de la ocupación de la opinión pública nacional. Ni que vamos pensando en 60, ni vamos pensando en 40, nosotros vamos pensando en ganar. Nosotros vamos pensando en llenar los espacios que están vacíos, que nos pertenecen a la democracia. De tal manera que nosotros aspiramos, si las elecciones fueran hoy, que vamos a sacar de manera cuantitativa la mayoría de los votos.
Eso se va a contar el 26 de septiembre. La mayoría de los votos va a estar de este lado. Y además de ello estamos trabajando de manera estratégica para tener mayoría en la Asamblea Nacional. Es un tremendo error el triunfalismo, creer que ya ganamos las elecciones sin haber ido a manifestar nuestra voluntad, a expresar, como bien lo decía el profesor Fernando Buenabad, es una forma de hablar. El gobierno hizo un cambio en las circunscripciones electorales que permite que ellos se beneficien en los espacios donde hay menos votantes y donde ellos tienen mucha fuerza, que son los estados rurales del país, con lo cual ahí está un poco burlándose también lo que tiene que ser el derecho de los venezolanos de poder tener proporcionalmente, de acuerdo a la votación que saque cada organización, representación en el Parlamento. En el supuesto negado que no se gane la 2/3 partes, pero sabemos que vamos a hacer mayoría, va a haber alguna que otra tensión dentro de la Asamblea, pero aún así creemos que entre los derechos de los pueblos indígenas lo vamos a pelear, lo vamos a mantener, de que estos derechos no se echen para atrás. Se armaron una serie de grupos armados en la zona de los barrios de Caracas y del interior del país, y existe una gran inseguridad producto del gobierno. Aquí día a día existe una guerra civil no decretada, donde día a día se matan a los venezolanos, día a día se secuestran a los venezolanos. Sobredimensionan nuestra realidad, la exageran, con el propósito de descalificar políticas que están enrumbadas hacia devolverle la tranquilidad y la paz a nuestro pueblo. Por eso que nos atacan con inclemencia, nos golpean, nos descalifican al presidente Hugo Chávez en todo lo que él hace. Creo que el Consejo Nacional Electoral ha dado suficientes muestras de ser una institución totalmente subordinada al poder de Miraflores. Nosotros creemos que incluso uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que es de la oposición, abiertamente opositor, Vicente Díaz, pueda declarar días antes del proceso electoral, pueda salir dando gritos de fraude, con la idea de justificar incluso una tendencia opositora que es volver nuevamente a retirarse de las elecciones días antes del proceso electoral para tratar de justificar luego un escenario de fuerza, un escenario que pudieran utilizar para cometer actos de desestabilización social, aunque nadie de la sociedad lo sigue. Pero eso es lo que nosotros creemos que incluso es una de los intereses del imperio norteamericano. El Consejo Nacional Electoral existe un gran abuso en los actuales momentos. Es una oposición contrarrevolucionaria, una oposición que no tiene su cerebro que opera a esa oposición, a esa contrarrevolución, no está en Venezuela, sino que está en Washington. Negar que el Consejo Nacional Electoral tiene un sesgo muy importante sería un error que yo creo que nosotros no podemos cometer. Ese desespero que existe en Venezuela por parte de algunos sectores radicales de la oposición que andan buscando la posibilidad de crear zozobra, desconocer los resultados o crear guarimbas. Yo en este momento estoy consciente que el Consejo Nacional Electoral es la Secretaría de Organización donde se montan las actividades del gobierno. La garantía de que no haya dentro de la Asamblea o fuera de ella un nuevo plan desestabilizador o saboteando la distribución de comida o a través de actos terroristas, como se han descubierto ahora planes terroristas aquí en el país, es que tengamos una mayoría absoluta y podamos controlar el ejercicio político soberano dentro de la Asamblea. Si la oposición tiene la posibilidad de sabotear esa institucionalidad, lo va a hacer como lo ha hecho a lo largo de estos 11 años. Por eso es que el proceso nuestro se ha asumido como un proceso democrático y pacífico, pero es hasta que no haya una arremetida violenta, porque si hay una arremetida violenta,
el pueblo no está dispuesto a que le arrebaten, digamos, lo que ha conquistado en estos 10 años, producto de su esfuerzo, producto del trabajo tesonero del pueblo y del gran constructor de la revolución bolivariana, que es el presidente Chávez. Perdemos la revolución, no nos vamos a perder todo lo que nos hemos construido en 10 y en 11 años. Este presidente no nos lo vamos a quitar porque lo vamos a defender, lo vamos a defender con dientes y clavos. Y no solamente Venezuela, sino eso va a correr hacia América Latina, porque sabemos que hay gobiernos que no comulgan con nuestra política socialista, eso lo respetamos. Lo que nosotros pedimos es que respeten la decisión del pueblo soberano, que respeten la decisión que va a tomar la mayoría del pueblo el 26 de septiembre de llevar una asamblea así, roja rojita, que es la gente de Chávez. Y yo quiero recordarle, no solamente al pueblo venezolano, sino al pueblo latinoamericano, lo que es la derecha en el poder. La derecha abiertamente fascista, como la que gobernó en Chile, la que gobernó en Argentina, la que gobernó en Uruguay, en las dictaduras oprobiosas, infames que vivieron nuestros pueblos hermanos, pero también la derecha con rostro simpático, que tenemos algunos gobernantes en el sur del continente que trabajan muy bien en ese esquema, una derecha enseñoreada, asentada en unos buenos trabajos de imagen y de relaciones públicas, de comunicación, pero derecha al fin, derecha que entrega los recursos, derecha que no tiene ningún interés en que el pueblo efectivamente esté bien. La ayuda que nos está aportando ahora todo se vendría abajo, lo que es Barrio Adentro, Misión Buen Bancara, Misión Milagro, la Negrita Hipólita. Todas esas misiones se van abajo, todo eso se desaparece, parece el Consejo Comunal, desaparece la comuna, todo. No, nosotros no queremos eso, nosotros queremos seguir luchando para seguir siendo lo que somos, unos venezolanos dignos. Todas las encuestas apuntan que van a tener un revés contundente, ellos van a perder las elecciones. Ahora, las amenazas que se propagan, como tú bien dices, desde sus filas, son propias de conductas antidemócratas que les caracteriza. Ellos son anticonstitucionales, ellos dieron un golpe de Estado aquí. Ellos no creen en la democracia, no creen en las instituciones, creen en la violencia como salida para dirimir nuestras diferencias. Evidentemente, esos son reacciones producto de su desesperación. Son reacciones que van también a tener una respuesta firme por parte del pueblo. ¿Por qué por parte del pueblo? Porque hoy nuestro pueblo tiene una conciencia muy elevada y no va a permitir que estos fascistas, estos contrarrevolucionarios, nuevamente se apoderen de los espacios de poder para agredir a nuestro pueblo. Y es por eso que sus amenazas simplemente se la pueden dar a través de los micrófonos de los medios de la derecha y de la contrarrevolución, pero son incapaces de caminar un metro en un barrio popular porque saben que la respuesta del pueblo es una respuesta firme y resuelta en favor de la revolución y en apoyo al presidente Hugo Chávez. Mira, en estas elecciones lo más importante es que se van a contrastar dos proyectos políticos. El proyecto político de continuar como venían haciendo en la Cuarta República, vendiendo el país, vendiendo los recursos incluso petroleros al imperio norteamericano para seguir manteniendo esa pequeña oligarquía, o el proyecto político de poder popular encabezado por el presidente Chávez, donde estamos en una etapa de desarrollo en contra de esa democracia representativa, de un proyecto de democracia participativa y protagónica. Nos estamos jugando realmente el futuro de la revolución en estas elecciones parlamentarias. La derecha lo sabe, lo sabemos nosotras y nosotros. Yo confío en que sí, confío en que nuestro pueblo va a dar la batalla en estos días que restan el 26 de septiembre y el propio 26 de septiembre en los centros electorales.